del rol que Ok. estaba aquí. Bueno, entonces, ¿cómo llegaron? Ya se criaron en el campo, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron al punto donde están ustedes, o ha sido una visión de toda la vida? Actualmente, cuando yo me criaba, mis papás siempre cocinaban. Me llamaba siempre el deseo por la cocina. Toda la vida mis papás cocinaron a diferentes actividades y siempre me ilusionó, ¿verdad? Y como meta trazada tenía el deseo de ser chef. A medida pues como me casé con mi esposo Carlos, pues como toda pareja al principio, pues hay muchos problemas, situaciones, la economía, quizás el trabajo, yo no trabajo, tienes que cuidar a los muchachos, que me limitó en un momento dado a realizarme, ¿verdad? Y desarrollar esta empresa. Pero nunca se me quitaron los deseos, nunca se me quitó el empeño. Yo dije, pues mientras él hace algo, pues yo puedo realizarme también. Pues decidí complementar lo que yo hacía en el hogar, pero también aprovechar y crear una empresa de jardinería donde yo pudiera diseñar jardines y que los construyera. Y ahí comenzamos, entonces, aparte de tener su conocimiento en agricultura, en jardinería, pues complementamos una profesión con la otra. Y la agricultura puertorriqueña, en el punto de vista de ustedes, que aunque han estado trabajando, ¿cómo ven el futuro de la agricultura en Puerto Rico? Bueno, yo diría que el deseo y la necesidad por trabajar la tierra, eso es nato en el ser humano. Lo que pasa es que si no llegan las circunstancias para que usted desarrolle, por ejemplo, o la necesidad, porque a quien no le gusta plantar una semilla, ver que esa semillita germine, crezca una planta y dé un frutito, porque he conocido personas mayores que me han dicho, estoy contento porque sembré una semillita de berenjena y ya tengo una planta con berenjena. O sembré una mata de plátano, una semilla de plátano y ya tengo una mata con un racimo de plátano. O sea, se ve el entusiasmo en la persona, aunque no son agricultores. Pues eso quiere decir que ese deseo es nato en nosotros. Lo que pasa es que no ha llegado la necesidad de nosotros desarrollarlo. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo encontramos sembrado en el supermercado. La comodidad que existe actualmente. Pero entonces va a llegar el momento en que vamos a tener la necesidad de sembrar lo que parte o la mayoría de lo que vamos a consumir. El gobierno tiene que poner su parte, porque entiendo que todos los países, las primeras partidas que saca el gobierno de la economía es para sustentar la agricultura. Lamentablemente nosotros estamos haciendo al revés. La última partida, lo que sobra, si acaso sobra, es lo que estamos poniendo en la agricultura. Y nosotros tenemos que entender que somos una isla, que estamos rodeados por agua, tenemos un territorio limitado, pero no obstante, estamos en el trópico. Eso quiere decir que nosotros tenemos muchas ventajas sobre otros países, porque tenemos una variedad infinita de productos que se producen en el trópico. Tenemos la bendición de una isla que es, diría, una de las islas del Caribe donde más llueve. Tenemos plantas medicinales, una variedad interminable que no conocemos ni siquiera, yo creo que el 2 o 3%. O sea, eso nos dice a nosotros que estamos en ventaja sobre muchos países, que la extensión de terreno son grandísimas, pero tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta de que en la posición que estamos ahora mismo ya la necesidad alimentaria se está haciendo precaria a nivel mundial por factores creados por el mismo ser humano, como el calentamiento global, que viene a través de la quema de combustible, porque en los últimos 100 años hemos quemado más combustible fósil que toda la existencia del ser humano. Y eso pues está repercutiendo ya en contra nuestra. Exhorto, si es
¿verdad? El medio para que empecemos ya a practicar, a no sembrar cemento, sino ese pedacito de tierra, empezar a plantar ahí cositas para cuando llegue el momento de que necesitemos hacer uso de la tierra para que nos dé los alimentos que vamos a necesitar. Porque entiendo que cuando llegue la escasez, muchos países que nos suplen van a dejar de hacerlo. ¿Y ustedes están conscientes del porcentaje de dependencia de los productos consumibles que vienen de afuera? O sea, ¿saben cuánto es más o menos? Hay estudios donde nosotros dependemos más de más del 84% lo que consumimos que nos llega de afuera. Tenemos conciencia de que si ocurriera una catástrofe en Puerto Rico, se han hecho estudios, personas, por ejemplo la actual secretaria de Agricultura hizo un estudio donde en su tesis doctoral ella dio a conocer cuánto alimento hay en Puerto Rico en caso de una catástrofe para suplir la ciudadanía, y encontró que era solamente 3 días. O sea, muchos dicen que 2 semanas, otros dicen que 3 meses, pero ella hizo en su tesis doctoral, encontró que en Puerto Rico, si ocurriera una catástrofe donde no pudiera llegar alimento, el alimento que tenemos en los almacenes sería para 3 días. Y eso es mucho decir porque a esto no se le está haciendo caso. Creemos que el puente de alimentos entre nosotros y los países que nos suplen va a ser permanente, va a ser 24 horas, los 7 días de la semana, y eso no va a ser así. Nosotros estamos en una posición vulnerable en que en cualquier momento pueda ocurrir una catástrofe donde nos veamos bastante afectados. En esta investigación que estoy haciendo, en este estudio que estoy haciendo, una parte de lo que estoy tratando de entender mejor es lo que tú hablaste de la seguridad alimentaria. ¿Qué papel juega eso en las distintas posiciones políticas que existen en Puerto Rico, como ahora Puerto Rico está existe como un Estado libre asociado, ¿verdad? Hay gente que quieren que eso se mantiene así, hay gente que quieren que se convierta en un Estado, otro más de Estados Unidos, y hay gente que quieren que Puerto Rico tenga su propia nacionalidad, o sea, su propia identidad, o sea, su propio país, su independencia. Entonces, mi pregunta es, Sí. ¿hay espacio para todos los puntos de vista? O sea, no es una cosa que se tiene que ser un punto de vista. Mi enfoque está en la importancia de la agricultura sostenible y llegando al punto donde puede tener soberanía alimentaria. ¿Qué tiene eso de importancia o significancia al diálogo, a la independencia? Eso es mi enfoque, pero hay espacio para los tres. Bueno, desde el punto de vista político, pues entiendo que, mira, hay países que siempre han sido independientes, han desarrollado su cultura, han desarrollado su forma de vida interna, y han comercializado con otros países en todos los aspectos, culturalmente, económicamente. Ya pues la globalización forma parte de la convivencia del planeta. O sea, yo puedo tener productos de China en mi mesa, productos de Japón, puedo tener productos de Estados Unidos y puedo tener productos cultivados en mi tierra. Y eso no quiere decir que ya todo está bien.
O sea, podemos ser un estado de la nación americana más como el estado 51. Podemos quedarnos con el estatus que tenemos, estado libre asociado. Como que también podemos ser un país independiente. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar en manos de otras naciones nuestra sustentabilidad alimentaria. Porque como país nosotros tenemos que asegurar nuestro alimento. Sea el estatus que sea, la visión de nosotros es ser autosustentable, o sea, cultivar lo que nosotros queremos comer. Aprovechar los recursos que existen. Aprovechar nuestros recursos, no dañarlos, no exterminar los recursos. Proteger nuestro medio ambiente y hacer una siembra y un cultivo con razonamiento, que estemos seguros de lo que estamos haciendo, que no rompamos a deshiervar o a meter maquinaria cuando es innecesario tener que deshabitar lo que allí existe, sino proteger ese medio ambiente, proteger que es lo que estamos haciendo, un sistema ecológico completamente, que podamos tener nuestra siembra, cultivarla, evitar los pesticidas, los fungicidas, contaminantes que sabemos que tanto afectan a nuestra salud como a otros, sí. Y que hagamos algo mejor, por un Puerto Rico mejor, porque independientemente, ¿verdad?, quien esté gobernando o venga a gobernar o en el estatus donde estemos, es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad mayor, que es que cada familia, que mis hijos aprendan lo que es la siembra. Esto está en la Biblia, esto es labranza. Si Dios la instituyó cuando creó el huerto del Edén, porque sabía que podíamos alimentarnos, pues tenemos que echar mano de eso. ¿No es? Y ustedes, como están viendo la situación de la agricultura aquí en Puerto Rico y la necesidad, como tú hablaste, de las prácticas ecológicas para proteger y no dañar la tierra, ¿cuál es el nivel de la conciencia de la población puertorriqueña sobre esto, especialmente debido a que esto es una isla, que significa, como tú hablaste un poco de eso, de que esta es una isla y tiene unas condiciones específicas a islas que le pone más a riesgo muchas cosas. ¿Cuál es tu experiencia como agricultores hablando con otra gente y otros agricultores? Mira, por ejemplo, yo en los conocimientos que he adquirido, no soy agrónomo porque no he estudiado agronomía, pero dentro de los estudios que he obtenido, por ejemplo, he podido ver la diferencia. La agricultura mecanizada o la agricultura industrializada tiene sus ventajas, pero la agricultura ancestral también tiene sus ventajas. Y hoy día más que nosotros estamos tan rodeados de contaminación química en todos los niveles y en todas las áreas. Por ejemplo, tengo la experiencia de haber consumido productos que han sido cultivados con agricultura ancestral, y pues obviamente pues toda la vida que hemos tenido contacto con la agricultura mecanizada, que es la agricultura donde se ara se desmonta el terreno, se ara, se surca, se abona y se siembra una sola cosa. Se siembran hectáreas y hectáreas y hectáreas de una sola cosa, de un solo producto. Entiendo que esa agricultura no es productiva, pero no es lo mejor para un entorno como el de nosotros. Por ejemplo, somos una isla, los recursos son limitados y esa contaminación se queda, porque nosotros podemos fertilizar un cultivo, un sembrado con un abono químico, pero eso va a tener la repercusión de unos residuos que se van a quedar ahí, que en vez de hacer bien nos van a hacer mal. Otra cosa es que se contamina la fauna, el medio ambiente,
dañamos. No así con la agricultura ancestral, porque nuestros ancestros, que eran los indios taínos, ellos cultivaban, hacían policultivo, cultivaban muchas cosas a la misma vez, no usaban fertilizantes, o sea, químicos, no tenían que exportar semillas de otros países, o sea, todo lo hacían con lo que tenían aquí a la mano y sobrevivieron muchos años. Y si no hubiesen sido exterminados por la mano del hombre, todavía estuvieran. Y yo creo que eso nosotros lo podemos lograr también, una reversión de lo que hemos estado dañando por tanto tiempo, tratar de revertir ese daño en lo máximo posible para que podamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un entorno bastante saludable y unas costumbres que se sigan para que ellos puedan sobrevivir también. Hablando de costumbres, eso es parte de la cultura de la gente, ¿verdad? Son lo que tú hablas, es la costumbre y la conexión con la tierra. ¿Cómo ven eso? Porque ustedes no se han alejado de esa conexión, al contrario, se han ido más enlazando. Exacto. Háblame un poco de la importancia de eso a la cultura puertorriqueña. Mira, hay muchas cosas que a veces uno pues, quizás la mayoría de la población no lo nota, pero los que sí lo notamos, pues nos da nostalgia. Porque antes, por ejemplo, donde yo me crié, el entorno eran fincas grandes. Y por ejemplo nosotros, pues, cuando en el tiempo libre, que no teníamos que ir a la escuela porque era sábado, domingo o días de fiesta, era el tiempo de ocio de nosotros lo pasábamos metidos en esas fincas que eran terrenos tan y tan grandes. Y ahí había todo tipo de fruta tropical. Te puedo mencionar como frutas que ya no se ven, prácticamente han desaparecido, como el mamey, el pajuil, la guayaba, el corazón, los mangoses que eran frutas que no son híbridas, eran frutas originales. Y nosotros pasábamos el día caminando por esos montes, por esas fincas y consumiendo las frutas de temporada que encontrábamos. Bebíamos agua según brotaba de la tierra o en los pozos donde fluía el agua. Y no nos enfermábamos de cólera ni ninguna de esas enfermedades. Ahora pues yo digo, pues mira, la vida de ahora es mejor porque yo tengo un carro para moverme para donde yo quiera, tengo equipos electrónicos, me puedo comer lo que a mí me plazca, pero eso tiene una implicación de que producir todo eso que a mí me parece comodidad y me parece modernismo y adelanto, entiendo que no llena, por ejemplo, para mí, porque yo preferiría ver parte de aquello que ya desapareció, aunque tuviera esto también, porque de qué me vale que tenga esto que tenemos ahora y que ya no tengo lo que me trae a mí recuerdo y que en algún momento fue saludable para nosotros. Hoy en día hay tantas condiciones que los médicos no saben ni qué condición es, ni qué nombre ponerle, ni de dónde sale, ni cómo tratarla, porque están turbados. Antes, pues yo iba, vamos a decir, le decía a mi mamá, me duele aquí, me duele el estómago. Mi mamá me preguntaba, ¿qué comiste? O ¿dónde te duele? Iba al patio, buscaba una planta, me hacía un té, o me ponía una cataplasma, y al otro día ya el muchacho estaba de nuevo en la finca o en el monte metido. Ahora hay que ir a una sala de emergencia y no sabemos lo que tiene el niño o la persona. 20,000 y a veces lo traemos con más enfermedades medicamentos que llevamos, porque recoge tanta hoy día bacteria y tanta...
yo recuerdo que en la finca donde yo me crié, por ejemplo, se criaban gallinas. Y una gallina o un pollo, para usted podérselo comer, tenía que esperarle alrededor de 8 meses a un año, a partir de que ese pollito nacía. Hoy día, usted va a una granja donde ese huevo, cuando eclosiona, nace ese pollito, hasta que lo sacrifican y lo procesan en una máquina, pasan 47 días. Eso es increíble. Un cerdo, para podérselo consumir, antes había que esperar 1 año y medio. Ahora usted espera 3 meses. Igual a una red. O sea, los animales que estamos consumiendo ahora en nuestra dieta son animales prácticamente híbridos, criados con hormonas de crecimiento, con antibióticos. Y todo eso pasa al humano que lo está consumiendo. Todo eso nosotros se lo damos al animal y el animal nos lo devuelve a nosotros. Y entonces entiendo que eso no es adelanto. O sea, eso es una forma de producir comestibles para la humanidad, que va en un crecimiento demasiado violento. Eso solamente es crear cómo hacer dinero. Exacto. Es la industria de producir a cambio de una ganancia económica. Y no importa lo que eso produzca en enfermedades, en degeneración. Llega a los resultados. Ahí vemos el cáncer, vemos leucemia. Y entonces ahí es que enfermedades. yo comparo los años que yo viví mientras yo me criaba, que era niño, y los años de ahora. Y cómo yo he tenido que ver la alimentación de mis hijos y la que yo tuve. Y si en este momento, pues gracias a Dios, me ha permitido llegar hasta la edad que tengo, que son 50 años, y daría lo que sé por aprender lo que no sé, porque entiendo que todavía me falta aprender muchas cosas más, pero en esta corta vida, pues la comparación que hago de los tiempos donde me criaba a los tiempos de ahora, la diferencia es muy grande, y entiendo que valoro más lo que se perdió o lo que ha desaparecido que lo que tengo ahora. Inclusive la enseñanza en el tiempo de antes, que aparte de la labranza, antes te ibas a lo que le llaman el batey. Oye, las abuelitas, vamos para el batey, cogían y reunían un montón de yagua o de ramas secas, hacían una escoba, se la daban al muchacho, y el muchacho a rastrillar un juego, pero a la misma vez limpiaba el patio. Hoy en día los muchachos no quieren salir de los cuartos porque le tienen un televisor, no saben cultivar, no saben ni siquiera no saben comparar lo que es por ejemplo, por ponerlo así, una parcha, y lo que es un coco, que tiene una diferencia extremadamente grande. Y nosotros hemos dado, o sea, a veces uno dice, ¿qué estamos haciendo? Si realmente lo que estamos creando en nuestros hijos es, ¿verdad?, la industria, lo que es comercio, ha acaparado tanto en nuestros hogares y en nuestras familias, que a la hora de la verdad nos ha ido afectando, nos ha ido atrasando. Si lo vamos a ver desde el punto de vista, no es adelanto, todo lo contrario, estamos atrasados. Aunque tenemos tecnología, aunque tenemos muchas cosas que sí son útiles, si las sabemos utilizar, como el medio del internet, si lo sabes utilizar, adquieres mucha información y aprendes de ello, porque no es tan solo ir a una biblioteca. Pero qué mejor que tú coger un libro y ponerte a leerlo, que tener que ir al internet que te den una tesis completa hecha. Y como agricultores, ustedes aprenden más en la teoría sin práctica, o sea, eso que no se aprende. Va de la mano las dos cosas, o sea, las dos cosas se complementan, porque yo puedo, por ejemplo, ser un agricultor exitoso en la siembra y la cosecha, pero no así en el mercadeo.
¿Ves? Por ejemplo, entonces, puedo ser un agricultor con mucho conocimiento teórico, pero si se me hace difícil reconocer la variedad, la variedad de un producto X o la forma de cómo llevarlo a la tierra, desarrollar la semilla y hacer que ese producto me produzca o esa semilla me produzca, pues no voy a tener éxito tampoco. O sea, tengo que tener el conocimiento Va de la mano. de cómo producir y tengo que tener el conocimiento en teoría. O sea, qué estoy sembrando, cómo se cultiva, cómo se consume, de qué diferentes maneras se puede consumir, ¿ves? O sea, cada uno acompaña Exacto. el otro. Una Exacto. cosa complementa a la otra. Complementa eso. Porque los médicos estudian medicina en teoría, pero también tienen que ir a la práctica, porque entonces no serían médicos, porque no podrían ejercer su profesión. Y así pasa en la agricultura también. O sea, un ingeniero pues aprende primero teoría y después lo lleva a la práctica. Y entiendo que el agricultor debe documentarse, porque hay muchos, por ejemplo, que no quieren hacerlo. Yo no necesito leer sobre lo que estoy sembrando porque yo lo siembro toda la vida. Pero Los tiempos cambian, las contaminaciones aumentan, por ende tenemos que tener un poco más de conocimiento para saber cómo vamos a combatir con esa plaga que apenas ni el nombre sabemos, que llegó de la porque nada. ahora mismo con el calentamiento global nos están llegando plagas que están afectando por ejemplo, hay una plaga que se origina en China y ya nos llegó a nosotros, está a nivel mundial, que es el citrus greening o el reverdecimiento de la cítrica, donde esa plaga ataca los árboles de cítrico y una vez los ataca, en 3 o 4 años los elimina, se secan completamente. Hay otra plaga que se originó en África que está atacando los cultivos de yuca. A nivel mundial está destruyendo los cultivos de la yuca, y la yuca o la mandioca, como se conoce en otros países, es un tubérculo bien alto en carbohidratos que está ayudando o ha ayudado a nutrir muchas poblaciones pobres en países tercermundistas. Y dígame usted que África es uno de los países donde más se cultiva la yuca, que esa plaga extermine allí todos esos cultivos. ¿Qué es lo que van a comer? Mucha gente se va a morir de hambre porque es como si, por ejemplo, en México atacara una plaga al maíz. Pues el producto de mayor consumo en México es el maíz. Y entonces, pues nosotros tenemos que estar atentos a todos esos documentos, todas esas noticias que nos llegan. Por ejemplo, nosotros también bregamos con abejas, pues nosotros tenemos que saber qué tipo de plagas atacan las abejas, porque a pesar de que es un insecto, tiene otros enemigos. Tenemos que saber bregar con esas abejas. Aquí, por ejemplo, nos llegó la abeja africana o africanizada a partir del año 94. Pues todo el mundo pues se creó la idea de que es una abeja asesina, que donde quiera que llega, pues si llegó a mi casa yo tengo que matarla, exterminarla porque es asesina. Pero esa denominación se la dimos nosotros. Lo que pasa es que es un tipo de abeja que por las condiciones de donde ella viene se desarrolló pues agresiva, porque ella protege su cría. Para ella primero es su cría que su vida, porque la abeja al picar la abeja al picar internalizar el aguijón,